Joel Souza, director de la película Rust, recibió un disparo en el hombro y la directora de fotografía, Halyna Hutchins, de 42 años, murió con el arma de utilería. Se disparó durante un ensayo en el rancho Bonanza Creek en Santa Fe el jueves pasado. El disparo hacia la directora de fotografía en el set de filmación de Nuevo México ocurrió cuando el actor Alec Baldwin estaba practicando sacar su arma. Souza habló con los investigadores el viernes pasado, según la declaración jurada publicada por la oficina del sheriff del condado de Santa Fe el domingo. Souza les dijo que Baldwin estaba sentado en un banco en el entorno de un edificio de una iglesia y estaba practicando desenfundar en forma cruzada, decía la declaración jurada. Desenfundar en forma cruzada es cuando un tirador saca el arma de una funda en el lado opuesto del cuerpo respecto a la mano que usa. Souza estaba mirando por encima del hombro de Hutchins cuando escuchó lo que sonó como un látigo y luego un estallido fuerte, según la declaración jurada. Souza recordó a Hutchins quejándose de su estómago y agarrándose la cintura después de que ocurrió el disparo, dice el documento. Los investigadores también hablaron con el camarógrafo Reed Russell, quien estaba junto a Souza y Hutchins en el momento del incidente. Russell recordó que Hutchins decía que no podía sentir sus piernas y que los médicos la atendían mientras estaba en el suelo, dijeron los investigadores. Según la declaración jurada, Russell dijo a los investigadores que Baldwin estaba tratando de explicar cómo iba a sacar el arma de fuego y dónde estaría su brazo cuando se sacara el arma de la funda. Tanto Souza como Russell reconocieron las dificultades en el set ese día, debido a una huelga de algunos miembros del departamento de cámaras por el pago y el alojamiento. Debido a los problemas laborales, Souza dijo que solo tenían una cámara disponible para usar ese día y que no estaba grabando en el momento del incidente. Souza también le confirmó a un investigador que escuchó el término arma fría en el set, lo que significa que el arma de fuego debería haber estado vacía. Según la orden judicial, Souza dijo que 3 personas habían estado manejando las armas de fuego para las escenas. Fueron avisadas por el armero y el primer asistente de dirección y luego entregadas al actor que las usaba. El investigador dijo que Souza no estaba al tanto de que alguien en el set hubiera revisado para ver si tenían munición real antes o después de filmar las escenas. Lo único que se revisa son las armas de fuego para evitar que haya munición real en ellas. Joel dijo que nunca debería haber balas reales cerca o alrededor de la escena, dice la declaración jurada. De acuerdo con una declaración, el asistente de dirección de la película, David Hulse, entregó el arma de utilería a Baldwin antes del accidente y gritó "arma fría", un comentario destinado a indicar que el arma no tenía balas reales. Hulse había sido objeto de quejas sobre la seguridad y su comportamiento en el set durante 2 producciones en 2019, le dijeron a CNN. Las quejas contra Hulse incluyen un desprecio por los protocolos de seguridad para el uso de armas y pirotecnia, cabiles y salidas de incendios bloqueados e instancias de comportamiento sexual inapropiado en el lugar de trabajo. El armero que preparó el arma de utilería utilizada por Baldwin fue identificado en los documentos de la orden de registro como Hannah Gutiérrez. Recientemente había terminado de trabajar en su primer proyecto como armero jefe. Al principio estaba realmente nerviosa. Casi no acepté el trabajo porque no estaba segura de si estaba lista, pero al hacerlo fue realmente bien, dijo en una entrevista en el podcast Voices of the West. Su trabajo como armero abarca desde enseñar a los actores cómo usar un cinturón de armas hasta apuntar y disparar, dijo. Horas después de la tragedia, Alec Baldwin escribió un mensaje de condolencias en sus redes sociales, donde manifestaba lo mal que se sentía y expresaba su apoyo al esposo de Hutchins y a toda su familia. Además aclaraba que estaba colaborando con la policía en todo lo necesario. Estoy cooperando plenamente con la investigación policial,
para abordar cómo ocurrió esa tragedia y estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto. Varias fuentes relacionadas con la producción de la película dijeron a TMZ que el arma fue disparada en reuniones fuera de horario, lo que podría explicar cómo una munición real terminó en la cámara del arma. Otra fuente que estaba en la locación dijo al medio que cuando la policía llegó encontró munición real y cartuchos de fogueo almacenados en la misma zona, donde podría haberse producido la confusión fatal. Dos miembros del equipo dijeron a Los Angeles Times que el doble de Baldwin había disparado 2 veces el 16 de octubre con un arma que le habían dicho que estaba fría. Horas antes del rodaje del jueves, varios miembros del equipo abandonaron la producción en protesta por lo que consideraban condiciones deficientes y trabajo no remunerado, informó el medio. Alec Baldwin está intentando tomarse un tiempo para sí mismo y volver a centrarse después del desafortunado accidente, y está cancelando todos sus proyectos. Hasta el momento de la grabación de este video, no se han presentado cargos ni se han realizado detenciones. Les enviamos nuestras fuerzas y condolencias a las familias de las víctimas de este lamentable suceso y esperamos que nunca se vuelva a repetir algo así.